Muy buenas amigos, les saluda Fernando Vargas desde Belén Digital. Estamos hoy con don Christopher May, jefe de la Policía Municipal. Don Christopher, ¿cómo me le ha ido? Vamos hoy a un seminario virtual. Buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Sí, la idea el día de hoy durante esta transmisión es compartir con los ciudadanos información específica que les permita protegerse y evitar ser víctimas de delitos. Entonces, a diferencia de programas anteriores en que hemos tratado temas de actualidad o problemáticas específicas que se han ahondado, hoy lo que vamos a hacer es dedicar específicamente el tiempo en este seminario a darle herramientas de primera mano a usted para que sepa conducirse de manera prevenida, para que disminuya al mínimo la posibilidad de ser víctima de un delito en las calles y de esta forma brindar no solo como Policía Municipal la atención de incidentes, sino este aspecto tan importante de la seguridad también, que es la formación y la parte preventiva que tenemos que incentivar. Muy bien, don Christopher. Amigos, comenzamos unos minutos tarde porque hay alguna logística en el asunto y ese es el motivo. La grabación también queda para que ustedes puedan ver posteriormente esta presentación de don Christopher las veces que así lo deseen. Excelente. Comenzamos por decir, y tenemos que estar convencidos de eso, que no existe ninguna herramienta más efectiva para evitar lamentar un hecho que aprender a conducirnos prevenidamente. Ninguna herramienta va a ser tan efectiva y esto tiene asidero en que el sentido común es y debe ser nuestra primera herramienta, nuestra primera arma en el tema preventivo. Estamos hablando no solo de prevenir ser víctima, estamos hablando de que la sociedad debe ponerse de acuerdo para luchar de manera colectiva contra la victimización, contra la violencia. Y lo primero que yo puedo hacer es desde mi propia trinchera, desde mi familia, brindándome a mí mismo y a las personas que yo amo herramientas para que se disminuya los riesgos que enfrentan día con día. Comenzaríamos por conceptuar lo que es la seguridad. Simplemente, de una manera muy diáfana, diremos que la seguridad es esa actividad que se ocupa de la protección de las personas, de los bienes, de la información. Protege personas, bienes, información, ¿de qué? De todo tipo de riesgo. Entonces, esa es la materia que nos va a ocupar el día de hoy. Tenemos que tener claro también la amenaza, el riesgo, ¿en qué consiste? Es la proximidad de un daño, la posibilidad de ocurrencia de un menoscabo, de una lesión, de un hurto, sea en personas, bienes o servicios. Entonces, toda la materia preventiva se ocupa de aumentar seguridad, pero ¿de qué forma? Mediante la disminución de riesgos, que en palabras sencillas son las causas que atentan contra la seguridad. Si no conocemos el tema del riesgo que estamos enfrentando, si no logramos establecer de manera clara cuáles son los riesgos que enfrentamos día con día, no existe manera que podamos aumentar nuestro nivel de seguridad. Entonces hay que adquirir conciencia de ello. Pero resulta que los riesgos siempre están latentes, pero hay un momento, a pesar de que todos los seres humanos enfrentamos riesgos, en que ese riesgo se convierte en una amenaza. Ya cuando el riesgo se convierte en amenaza, está a punto de incidir en mi persona de manera negativa o en mi propiedad, en mi propia vida. Pero para que eso suceda, tienen que ocurrir algunas otras cosas. Primero, deben concurrir varios factores que si no se da uno de ellos, es imposible totalmente que se dé el hecho. Primero, debe concurrir el delincuente decidido a actuar, una persona que fue elegida como víctima y que inequívocamente en todos los casos muestra facilidades, debilidades que son inherentes a su condición y se concurre en un espacio, en un momento determinado, esas vulnerabilidades con la presencia del atacante y se da un hecho que después tenemos que lamentar, que puede ser cualquier ataque a nuestra seguridad. Me refiero desde lo más obvio que podríamos pensar, como un asalto en vía pública, pasando por un robo en nuestra propia casa,
una agresión, etcétera, si no se concurre en tiempo y lugar una víctima que brinda facilidades, un delincuente dispuesto a actuar, y en el momento y lugar exactos se concurre todos esos elementos, no estaría ocurriendo ese hecho. Partiendo de allí, por eso nosotros incentivamos a nivel de prevención, evidentemente, practicar todo tipo de medida precautoria. La medida precautoria es simplemente todas aquellas medidas, todas aquellas acciones, todas aquellas pautas de comportamiento que yo pueda agregar a mi manera de conducirme, a mi manera de actuar, a mi manera de vivir, para reducir precisamente los riesgos y la concurrencia de amenazas que van a venir a atacarme. ¿Por qué? ¿Por qué trabajar en medidas precautorias? Simplemente porque nadie, y digo nadie, desde el trabajador más humilde hasta el estadista más grande, todos enfrentamos día a día riesgos. Eso es una realidad. Nadie se la puede saltar, sin importar su nivel de ingresos, su condición socioeconómica. Todos los seres humanos, todas las organizaciones, todos los conglomerados de información corren riesgos. Eso es una verdad absoluta, por eso hay que trabajar en esto. Pero existe otra verdad que también no se puede negar, y es que todas esas amenazas, todos esos riesgos pueden ser minimizadas, ¿ok? Al menos sus efectos, y se pueden tomar una gran gama de medidas para que, si aún así nos vemos expuestos a ellas o a un ataque, primero que todo disminuir la gravedad de ese hecho. Y en el mejor de los casos, y esto es lo valioso de las medidas precautorias, ni tan siquiera permitiríamos que estuviera ocurriendo en la mayoría de los casos si tomamos medidas adecuadas. Don Christopher, nada más para aclararle a los amigos, el sistema va a ser muy simple. Don Christopher va a dar el seminario y al final vamos a contestar preguntas. Ya han entrado dos preguntas, es muy interesante, pero vamos a dejar que don Christopher desarrolle toda la ponencia y luego entramos a las preguntas. Claro que sí, avanzaremos un poco y al final daremos respuesta a las preguntas. Sí. Excelente. En toda esta ecuación de riesgo, amenaza, lo que venimos hablando, disminución de riesgos, ¿verdad?, medidas precautorias, hay un elemento que siempre va a estar presente, y es el delincuente. Tenemos que conocer que hay distintos tipos de delincuencia, ¿verdad? Tenemos delincuentes de todo tipo y existen innumerables tipos de clasificaciones. Yo voy a mencionar las más comunes. Se habla popularmente de delincuente aficionado o de delincuente profesional, según lo elaborado de sus métodos, ¿verdad? Tenemos la delincuencia común, que son aquellas personas que se dedican como medio de vida a delinquir y de eso viven. Y tenemos la delincuencia incidental, que más bien es aquel caso, por ejemplo, cuando una persona agrede a otra por un desacuerdo personal, está cometiendo un delito, lesiones, homicidio, pero no es un delincuente que lo haga de manera profesional. También existen otras clasificaciones, en el caso de los enfermos mentales, que son personas inimputables, pero a veces cometen actos de violencia o cometen también ilícitos. Básicamente hay que distinguir entre la delincuencia habitual y la delincuencia ocasional. La materia que vamos a ver aquí en esta tarde es más que todo enfocada a prevenir esa violencia común, ese delincuente profesional, ese delincuente que hace el crimen como un medio de vida. En una parada de buses, en cualquier lugar. Exactamente. En eso nos vamos a enfocar, y es distinto de aquellos hechos incidentales, en que, porque no tenemos que olvidar que es también muy probable que seamos atacados por una persona que conocemos. Es incluso igual o más probable que seamos atacados por una persona que conocemos que por una persona que no conocemos. Pero el día de hoy nos vamos a ocupar de los que no conocemos y lo que es delincuencia común. Tal vez si pasamos a la filmina, con esta imagen se publicitó el seminario el día de hoy. Resulta que los discursos políticos desde hace años repiten una y otra vez que la seguridad es un asunto de todos, y esa frase gastada es cierta, sobre todo cuando se trata de seguridad personal. Los expertos coinciden en que nadie, ni las corporaciones policíacas más honestas y equipadas, lo protegerán mejor que usted mismo. Y es que en el 90% de los casos, evitar ser víctima de un delito no es cuestión de equipamiento ni fuerza física, sino de prevención. ¿Okay? En eso es en lo que nos vamos a enfocar el día de hoy,
en la aplicación de todas esas medidas precautorias y vamos a ver cómo se puede desarrollar como un medio de vida la prevención y nos va a rehabituar. Nos vamos a colocar a otro nivel, nos vamos a sentir, y no solo nos vamos a sentir, vamos a estar más seguros si practicamos lo que se debe hacer. Bueno, continuando, vimos el delincuente y algunas pequeñas clasificaciones. Existe otro actor aquí, en este negocio que estamos viendo, y es la víctima. Tenemos que la víctima normalmente cumple con alguna de las siguientes características. Es una persona confiada, es una persona que está distraída, puede ser una persona que es exhibicionista, puede ser una persona predecible. Eso también tiene mucho que ver cuando la rutina de una persona es tan plana que todo el mundo sabe dónde encontrarlo, a qué hora, ¿verdad? O puede ser simplemente una persona que sin ser exhibicionista, sin estar descuidada, simplemente está desanimada, no tiene arraigo por practicar seguridad y no le interesa aplicar ningún tipo de medida, lo cual no es una decisión muy inteligente porque vamos a ver que es muy fácil en toda actividad aplicar esta variable de incrementar nuestra seguridad, disminuir los riesgos y las amenazas. El primer tema específico, ya conociendo estos conceptos iniciales que yo quiero ver con ustedes, es eso que les prometí al principio, tips específicos para ponernos más seguros. Lo primero que yo quiero que aprendamos es las técnicas que se emplean para detectar y evitar seguimientos. Vamos a ver, ¿qué es el seguimiento? El seguimiento es la actividad de aproximación, de acecho, que realiza el delincuente segundos, minutos, días u horas antes, después de elegir su víctima, para lograr acercarse a ella y cometer el ilícito. Existen varias técnicas que se pueden emplear para detectar, porque si no nos damos cuenta que hay un seguimiento no podemos neutralizarlo, y neutralizar estos seguimientos. Lógicamente, el delincuente utiliza la técnica del seguimiento porque él necesita hacer la aproximación, necesita acercarse a su víctima de manera que esté desprevenida y contar con el factor sorpresa. El delincuente no avisa cuando va a atacar, él necesita guardar la clandestinidad, estar oculto hasta el último segundo para aproximarse y atacar a su víctima. Esto tiene una razón muy simple. Fisiológicamente existe un umbral en el que una persona, cuando se ve sometida a un acto de violencia y no lo esperaba, no había podido prepararse ni física ni psicológicamente para él, queda totalmente paralizada. Y puede ser un umbral de 2-3 segundos en que la persona no sabe qué hacer. Se le hace el tiempo eterno, pasaron un par de segundos, pero no hubo ningún tipo de reacción. La persona, al encontrarse desprevenida y al ser abordada por delincuente, al ser atacada, cuando tiene al frente el arma, cuando ya tiene el candado chino aplicado, cuando ya está encima de ella, le da todo el tiempo que requiere el delincuente para tomar control de la situación. Entonces, difícilmente vamos a encontrarnos que el delincuente común va a operar sin el factor sorpresa, porque eso aumenta muchísimo el riesgo, 1, de que falle en su afán, 2, de que sea capturado o herido, o 3, de que haga un esfuerzo y sea en vano y no pueda apoderarse del bien o cometer el objetivo que quiere llevar adelante. Básicamente, lo primero es no ser atractivo para el delincuente. No debemos postularnos para ser víctimas. Cuando caminamos por la calle y hacemos ostentación de gadgets como teléfonos celulares, reproductores, portamos alhajas, etcétera, simplemente estamos diciendo: señor delincuente, escuche, véame, aquí voy, esto puede ser suyo. Eso es lo primero. Lógicamente, debemos no solo no postularnos para ser víctimas, sino abstenernos de realizar aquellas actividades, tales como caminar o practicar deportes solos, a deshoras, por lugares solitarios, lógicamente. Porque esta postulación para ser víctima, mucha gente la practica. No toman en consideración si transitan por un lugar de riesgo, la hora a la que transitan, si se pudieron hacer acompañar por alguien, no lo hicieron. Pero a final de cuentas resulta que en cualquier momento podríamos ser víctimas. Pasemos a la siguiente filmina. Vamos a ver un ejemplo, y este ejemplo es durante las compras. Durante las compras yo debería estar observando si hay personas con las que me he topado o que he encontrado más de una vez. Esto es común en lugares concurridos y es posible que alguien lo esté vigilando. Lo primero es estar alerta, verificar cuáles son las caras que me rodean y tener retentiva de si las he visto a otras horas del día.
Si usted nota algo extraño, debe entrar a un negocio concurrido. ¿Por qué? En un negocio concurrido hay testigos. Yo sé que en la calle también los hay, pero en un negocio o en un lugar ya bajo techo, esos testigos son localizables, porque van a estar los empleados, el personal de seguridad. Si se da un ilícito ahí, va a ser más fácil localizar prueba en contra del atacante. Entonces es un lugar en teoría más seguro. Si la persona que usted presume lo está siguiendo entra o se queda afuera observándolo, es probable que usted sí esté en el proceso de selección de víctimas. Es lo que les dije, ya ese delincuente está realizando la aproximación, aprovechándose del factor sorpresa para atacar. Si ocurre esto, acérquese al personal de seguridad, pues así el delincuente se dará cuenta de que usted no es un blanco fácil. Ahí rompimos un elemento inicial, que es que dejó de concurrir ese aspecto que requería el delincuente de una persona distraída, de una persona que era una víctima fácil, y él se entera en ese momento que tiene al frente una persona que tomó medidas para su prevención y que ya está consciente de que está siendo seguida. Si pasamos a la siguiente filmina, veremos otro ejemplo. En el cajero automático. Nunca se deben emplear de noche los cajeros automáticos. Debemos planificar nuestros retiros y hacerlos en lugares seguros. Debemos utilizar solo los cajeros de supermercados o lugares donde hay personal de seguridad. A veces decidimos ir de noche a una cabina solitaria frente a un banco cerrado, teniendo la oportunidad de ir a un dispensador de dinero que está en un supermercado lleno de gente. Entonces no parece una conducta lógica. Esto es lo que hablamos de comenzar a incluir la variable de seguridad en todas nuestras actividades. Estar conscientes de algo como esto nos puede prevenir mucho dolor y muchos problemas. Lógicamente nunca se acepta ayuda en un cajero automático para realizar ninguna transacción. Si usted presume que su tarjeta fue capturada por el cajero, debe observar si hay algún objeto obstruyendo la ranura. Si fuera así, pues debería retirarse del sitio y pedir ayuda a las autoridades, no aceptar nunca que un extraño le venga a ayudar. Entonces, partimos del ideal de que la prevención es su mejor seguridad, pero para prevenir y detectar un seguimiento, no basta aplicar una técnica que vamos a aprender más adelante, sino que tenemos que tener un estado de alerta. El estado de alerta es una condición mental que es producto de un proceso de aprendizaje y se llega a transformar en un instinto natural y capaz de producir acciones que nos pongan a seguro. Lógicamente, si usted tiene el estado de alerta que se requiere, sus acciones van a ser rápidas, precisas y adecuadas. Caso contrario, no tienes estado de alerta, vas a ser encontrado en sorpresa, sin un plan y sin tomar ningún tipo de acción. En seguridad se manejan siempre esta teoría y para efectos del auditorio lo vamos a explicar así. Vamos a ver como una especie de semáforo en que existe una alerta que vamos a llamar alerta blanca. Vamos a ver qué es la alerta blanca. En alerta blanca andan las personas que sueñan despiertas mientras caminan o piensan en cualquier cosa menos en lo que los rodea. Están abstraídos, están interiorizados en sus pensamientos y se desconectan del mundo exterior. Eso es una persona en alerta blanca. En ese estado, a menos que estemos en un lugar muy seguro y un lugar muy íntimo, no deberíamos estar en ese estado. Si estamos en la calle, si estamos circulando, deberíamos estar en un estado de mayor atención, nunca en alerta blanca. Ya ustedes estarán imaginando amigos, familiares o compañeros que constantemente están en alerta blanca. No, hay que ayudarles para que eso no ocurra. El siguiente estado de alerta lo vamos a llamar alerta amarilla. En alerta amarilla son las personas que están relajadas, están tranquilas, pero están conscientes de lo que ocurre a su alrededor. Y conscientes no solo de lo que observan en su campo de visión, sino conscientes de lo que están escuchando, de cualquier ruido extraño. Este es el estado deseable, es el estado en que siempre deberíamos estar, a menos que se haya detectado un peligro. Nunca en alerta blanca, pero sí en alerta amarilla. No estamos estresados, no significa andar preocupado, significa simplemente estar consciente de lo que me rodea, pero hay que sacudirse la pereza y hay que estar observando y escuchando y de manera constante. Por eso dijimos que es un proceso mental que nos va a orientar a tomar decisiones adecuadas. El siguiente estado de alerta que vamos a ver es el que vamos a denominar alerta naranja. En alerta naranja está la persona que ya habiendo estado en alerta amarilla detectó una amenaza y fija su atención sobre esa amenaza. ¿Okay? Pasó de una acción general
que era observar lo que lo rodeaba, a una acción específica que es fijar su atención sobre aquello que le llamó la atención. Ese es el estado de alerta naranja. El pecado que podemos cometer es estar en estado de alerta blanca y nunca pasar por estado de alerta naranja. ¿Por qué? Porque pasaríamos a la siguiente que vamos a ver, la cuarta y última, alerta roja. ¿Cuándo estamos en alerta roja? En alerta roja ya las personas están reaccionando instintivamente, tomando acciones, aplicando su plan de emergencia, buscando la salida, defendiéndose, ganando distancia. Eso ya usted está aplicando acciones concretas. Lógicamente lleva un desarrollo lógico. Nunca deberíamos estar en alerta blanca, deberíamos estar normalmente en alerta amarilla y en cualquier momento fijar nuestra atención en alerta naranja hacia un objeto o persona peligroso para tomar medidas ya en alerta roja para ponernos a salvo. Entonces, aquí estamos hablando de algo importante porque es una condición mental y es un ejercicio que es fácil de realizar, pero hay que hacerlo de manera consciente y de manera constante para que se convierta en un ejercicio ya más que todo instintivo. Matemático, mecánico. Totalmente mecánico, se vuelve un reflejo. Si pasamos a la siguiente filmina, vamos a ver, dice siempre alerta. Observar siempre todo lo que ocurre a su alrededor. Analice el comportamiento de quienes pudieran resultar sospechosos, como las manos, generalmente en los bolsillos, y los ojos pueden estar ocultando algo o viéndolo usted de manera insistente. No piense, a mí no me va a pasar. No se confíe de nadie. El delincuente no anda un antifaz como en las fábulas. Puede ser cualquier persona muy bien vestida, en un auto muy bonito también o muy caro. Tenga el dinero separado para entregar al delincuente si ocurre un asalto. Esta técnica es manejar unos billetes de baja denominación en la cartera, por ejemplo, y el grueso del dinero oculto en otro bolsillo o en la media. Entonces usted entrega la menor cantidad de dinero posible y lograría retener, si no lo revisan, el resto del dinero. Difícil es, si usted no aplica esa técnica, tiene que sacar el rollo de billetes completo y entregarlo. Pero ya vimos al principio que no es buena idea andar mucho efectivo. Ahora con las tarjetas de débito es mejor pagar con tarjeta todo lo que podamos. Lógicamente, ignore las provocaciones en el tránsito vehicular. Los antros, que son los centros nocturnos, y otros lugares públicos. Esto es signo de inteligencia y no de cobardía. A usted conduce su auto y golpean ligeramente su bumper trasero en un lugar oscuro, no hay nadie más, y usted se baja a ver qué fue el daño que le cometieron. ¿Quién le asegura a usted que esa persona que golpeó su bumper trasero no lo está haciendo para que usted se baje del carro para llevarse su carro o para asaltarlo? Simplemente, si tengo que irme con un raspón o con una molladura en el bumper, me iré, pero yo no voy a poner en peligro mi seguridad bajándome ahí a ver qué ocurrió. Iré contactando con la policía, me movilizaré, pasaré información, pero no voy a bajar. No hay que ceder ante las provocaciones, sin dejar de lado también otro tipo de amenazas, como gente sumamente violenta, que porque se ha visto ya casos en el ámbito nacional que alguien les tocó la bocina o tuvieron una discusión de tránsito y se bajó alguien y le disparó a otra persona, ¿verdad? Entonces no hay que perder de cuenta también la posibilidad de un ataque incidental. Resumiendo, el estado en el que deberíamos mantenernos es siempre en alerta amarilla. Repasemos: relajado o relajada, tranquilo, tranquila, pero conscientes de todo lo que nos rodea. Antes de aprender y esforzarnos por practicar esto, no estaríamos tomando todavía ninguna medida realmente válida para mejorar la seguridad. Nos centramos mucho en el esquema simplista de seguridad física, de seguridad de instalaciones. Voy a poner verja, voy a poner alarma, voy a poner cámaras. Eso está bien para un edificio, pero aquí estamos hablando de seguridad personal. Y la seguridad personal la aplicaremos no solo cuando estamos en un inmueble, sino cuando nos conducimos en la calle y es cuando nos vemos en posibilidad de ser víctimas. Les prometí que les iba a enseñar acciones específicas. Vamos a ver cómo evadir un seguimiento a pie. El seguimiento a pie lo realiza el delincuente cuando su víctima está de espaldas y camina para aproximarse y atacarla. Eso ya lo habíamos visto. Bueno, el caminar por la calle. Al caminar por la calle, usted debería mantener un entorno de observación lo más amplio posible. No solo los 180 grados que usted logra observar hacia el frente, sino con alguna constancia estar consciente de quién me puede estar siguiendo, utilizar técnicas para poder identificar una situación sospechosa. No puede ser que yo camine una hora y no haya verificado en ninguna oportunidad si alguien me estaba siguiendo. Existe una ventaja. Instintivamente todos los seres humanos tenemos a veces señales fisiológicas, sentimos una incomodidad, sentimos como la mirada de alguien clavada en la nuca, que algo no está bien. Cuando usted
sienta esas señales fisiológicas, obedézcales, hágales caso. Responden a miles de años de evolución. Nuestros ancestros se salvaban de que se los comiera el tigre con una sensación de esas. Bueno, usted muy probablemente va a ponerse a salvo de un delincuente con esa misma sensación. No debemos convertirnos en corderos. No tenemos que suprimir ese instinto que casi siempre es justificado, es correcto. Ese instinto de autoconservación no lo tenemos que suprimir. Les explico. Me encuentro en una parada de buses y se acercan 3 sujetos a la parada de buses. Y comienzo a hacer una racionalización de lo que ocurre. Entonces me planteo, mire, no, son 3 que vienen a la estación a esperar igual que yo. A pesar de que los veo un poco sospechosos, no me corro de la parada, ahí me quedo. Inequívocamente llegaron y me asaltaron. Cuando me di cuenta tenía un puñal en las costillas y tuve que entregar todo lo que andaba. ¿Por qué? Por suprimir ese primer impulso. No costaba nada correrse unos metros, todavía no estaba ahí el autobús, ver si llegaban a la parada o si se seguían dirigiendo hacia donde yo estaba, mantener la distancia. El delincuente siempre va a pensar en cerrar ese espacio vital que él requiere cerrar para poderse acercar a su víctima. Se dice que en lugares abiertos usted debería mantener una distancia de al menos 20 metros de cualquier tipo de amenaza. En un lugar solitario aplica, en la noche aplica. Si nos topamos a alguien de frente caminando de noche y con seguridad tenemos oportunidad de cambiarnos de acera para no toparnos con esa persona, lo vamos a hacer, porque así no vamos a permitir que se cierre el espacio de aproximación que ocupa ese delincuente para hacernos daño. Lógicamente hay que valorar que el riesgo que estamos evitando sea superior al que estamos incurriendo para evitarlo. Me explico, no vamos a cruzar una autopista con vehículos a alta velocidad si es más peligroso cruzar la autopista que seguir caminando. No me refiero a eso, pero sí me refiero a tomar acciones lógicas y ser muy desconfiados. Los latinoamericanos, gracias a Dios, tenemos esa malicia indígena y estamos siempre muy atentos de lo que ocurre. No suprimamos ese instinto. Al caminar por la calle, recuerden, nadie asalta a nadie a la distancia. Nadie asalta por control remoto. Esa modalidad todavía no existe. Es una realidad que no debemos perder de vista. Tratar de mantener ese margen de seguridad. Una buena técnica también cuando se camina en espacio de ciudad es estar utilizando los vidrios, los espejos para verificar a nuestras espaldas el movimiento de alguien, detenernos y ver si esa persona que uno piensa que lo sigue se detiene también o se despista, ¿verdad? Utilizar nuestra visión periférica. Otro truco específico es que usted mientras camina fija la vista en un punto del suelo, como si hubiera una moneda botada en el suelo, pero sigue caminando. Entonces usted va a observar la moneda, que no existe, pero el que lo sigue usted tampoco lo sabe, y vas a girar ligeramente la cabeza hacia atrás. Simple y sencillamente, con la visión periférica usted va a detectar el bulto, va a hacerse una idea por lo menos de si está a 5 o 10 metros la persona que lo está siguiendo. Y esa persona que está haciendo el seguimiento, con esa aptitud suya, no va a quedar segura si fue detectada o no fue detectada. Entonces ya su ataque dejó de ser perfecto. Recuerden que el delincuente, desde que pierde el factor sorpresa, ya no puede realizar con la misma facilidad el ataque que pensaba realizar. Dijimos entrar a un local comercial sin ninguna vergüenza. No estoy seguro que me siguen. Ese sujeto que viene detrás mío puede que me siga. Entro a un local comercial. Si el sujeto sigue caminando, ya perdió el seguimiento y yo continúo a mi destino. Si se quedó afuera o se metió al local detrás mío, ya dijimos, muy probablemente me estaba siguiendo. Si la situación se lo permite, decirle a cualquier autoridad personal de seguridad, vea, pienso que me están siguiendo, hablar con cualquier persona, eso desanima a un posible atacante también. Una técnica muy efectiva, ya cuando usted tiene certeza de que va a ser atacado, es pedir auxilio antes de que incluso haya sido atacado. Ya existe una claridad. Usted no va a esperar a que ya lo hayan tomado del cuello para pedir ayuda. Usted va a decir, ayuda, me están siguiendo. Todas las miradas cuando usted grita se van a volver en dirección suya y esa persona que está queriendo hacerle daño va a quedar en evidencia. El 90% de los atacantes van a desistir a partir de ese punto. Importante también, a menos de que usted conduzca su vehículo, cuando detecte una situación de riesgo, cuando pase de alerta amarilla a alerta naranja, tiene que evitar usar el teléfono. Cuando usted utiliza el teléfono y va caminando y va utilizando el teléfono para avisar a alguien,
ese no es el momento propicio para hacerlo. Está desviando mucha atención que usted requiere para tomar decisiones vitales en ese momento para ponerse a salvo. ¿Ok? Entonces, vamos a utilizar el teléfono solo cuando estamos en la seguridad de nuestro vehículo y podemos ir haciendo la llamada con manos libres a la autoridad de que pensamos que nos están siguiendo, pero caminando no, porque muy probablemente el tiempo de respuesta a la autoridad nunca va a ser suficiente y esa atención que usted requiere para ponerse a salvo la está malgastando en hacer una llamada telefónica que a la larga tampoco lo va a poner seguro. Entonces hay que tener cuidado con eso. La misma práctica de caminar hablando por teléfono pone en peligro nuestra seguridad y no solo exponiéndonos a ser víctimas de un robo o de un asalto. Tenemos la experiencia ahora en nuestra ciudad capital con la circulación del tren de gente que ha resultado lesionada, herida muy gravemente por utilizar audífonos. Algo tan sencillo como eso, caminar por la calle con audífonos, escuchando música, y eso te desconecta del entorno y no escuchan una señal de prevención como la sirena o la pitoreta de un tren que suena a unos decibeles altísimos. Imagínense que tampoco nos estaríamos dando cuenta de una aproximación de un sospechoso. Si pasamos a la siguiente filmina, vamos a ver el ejemplo de caminando por la calle. Ahí vemos un sospechoso y vemos a la presunta víctima esperando. Existe un rango de 360 grados de observación que debe aplicar la víctima y se debe tratar de mantener siempre, si sea posible, una distancia de al menos 20 metros entre usted y el sospechoso. Para el delincuente, el espacio es su enemigo, pues necesita acercarse para atacar. Vimos algunas técnicas que podemos aplicar cuando caminamos. Esto no es una lista taxativa. Usted mismo puede desarrollar sus métodos. Lo que queda claro es que los desplazamientos entrañan un riesgo y nosotros tenemos que escoger en qué posición nos vamos a colocar. Desde que decidimos voy a salir a tal sitio y voy a hacerlo caminando, yo estoy eligiendo destino, hora, si voy solo o no, y todos estos factores que pueden influir ¿en qué? En incrementar el riesgo, la amenaza, en algo que me puede causar daño. Tenemos que estar conscientes de ello. La segunda gran familia de seguimientos que tenemos que aprender a evadir son los seguimientos en vehículo. Hoy por hoy muchas personas se transportan en vehículo automotor. Si pasamos a la siguiente filmina, vamos a ver algunos consejos. Cuando maneja, no coloque en su auto calcomanías que permitan identificar su dirección, lugar de trabajo o áreas que frecuenta o escuela a la que asiste. Eso es muy importante. Tampoco recomendamos esas calcomanías que muestran a miembros de la familia, si hay un niño, una niña, un papá, un perro. Eso es información que no hay que darle a nadie que no sea de confianza. Mantenga los vidrios siempre cerrados o muy poco abiertos y las puertas aseguradas. Si viaja en taxi, pida al chofer que haga lo mismo. Si observa que las personas del auto de atrás tienen un aspecto sospechoso, no se detenga, diríjase a un lugar donde haya gente. Si sufre una ponchadura de noche en un lugar solitario, no se detenga, avance hasta donde una zona concurrida, no se detenga en gasolineras. Eviten todo lo posible detener la marcha del vehículo, pues un delincuente nunca trata de abordar un automovimiento. Les voy a explicar cómo funciona esto con un timo muy común que existe. Ingresa una persona a un banco a hacer un retiro. Entre las personas que están haciendo fila, 20 son clientes, pero uno es delincuente. Y ese delincuente ya observó que usted hizo un retiro. Él o envía un mensaje de texto o sale del banco y le indica a su cómplice que está afuera que usted es el objetivo, usted es el que lleva el dinero. Antes de que usted llegue a su vehículo, ya el que estaba afuera había identificado cuál vehículo era de cuál cliente. Entonces, cuando usted sube a su vehículo, ya desde hace rato el otro delincuente le hizo un hueco con un punzón a la llanta y va escapando una pequeña cantidad de aire de la rueda. Usted se monta a su vehículo, va con el retiro y a 1 kilómetro de distancia, 2 kilómetros de distancia o algunos metros, siente que va ponchado. Se baja a cambiar la llanta. En el momento en que usted se baja a cambiar la llanta, ocurre una de dos cosas: o llegan unos buenos samaritanos y te roban el dinero y no te das ni cuenta mientras te ayudan, o de manera descarada te asaltan. Una persona que practica medidas precautorias y que ya conoce este timo del pinchonazo, difícilmente va a ser víctima de un pinchonazo. Primero, porque no va a optar por hacer retiros fuertes de efectivo, como ya dijimos, va a preferir las transferencias bancarias, va a preferir utilizar tarjeta de crédito.
porque no va a conducirse solo a hacerlo, y tampoco, aunque fallaran esas dos cosas, no va a detenerse cuando se estalla la llanta, y mucho menos va a confiar en una persona que le venga a hablar bajo esas condiciones. Eso ocurre cuando se aplican medidas precautorias. Cuando no, desde el inicio de todo este escenario, estamos vendidos, estamos mal. De día existe una buena técnica. Podemos acostumbrarnos, cuando conducimos el vehículo, a utilizar lentes oscuros que, además de proteger nuestros ojos, nos permiten observar por el espejo retrovisor sin girar la cabeza. Voy a mirar al espejo retrovisor girando solo la mirada. Si un vehículo me está siguiendo, no va a tener certeza que yo lo observé por el espejo. Si yo giro la cabeza hacia el espejo, quien me sigue en el otro vehículo instantáneamente sabe que ya yo lo detecté. Esta técnica se emplea para poder contar con tiempo para decidir qué voy a hacer. Si yo detecté un seguimiento en vehículo, veo que el carro de atrás me viene siguiendo, pero yo lo observé por el espejo central, girando, y tengo lentes oscuros puestos, y solo giré mi mirada, el que me sigue no tiene certeza de que yo me he dado cuenta. No voy a variar la velocidad, no voy a correr, ni voy a bajar la velocidad. Voy a mantener la velocidad constante, normal, mientras decido hacia dónde me dirijo, o si estoy en mi vehículo, sí, llamo a la policía de manera inmediata y manejo el factor sorpresa a mi favor, ya no a favor del delincuente, ¿verdad? Esto se retrotrae, se revierte, ¿verdad? A como el delincuente puede emplear el factor sorpresa para hacer daño, usted puede utilizar también el factor sorpresa, si es más astuto, si es más inteligente que el delincuente, para ponerse a salvo. Vamos a dejar algo claro en este punto, y es algo con lo que se debe tener total responsabilidad. Si a usted no detectó el seguimiento, sea a pie o en vehículo, y ya le apuntaron con un arma de cualquier tipo, un arma blanca, un cuchillo, un punzón, un arma de fuego, una pistola, ya su oportunidad de evadirse pasó. No debe actuar de manera impulsiva. Si no cuenta con entrenamiento para afrontar esa situación, no debe hacerlo, y aún contando con entrenamiento debe valorar si vale la pena correr el riesgo en ese momento. No debe arriesgar su vida. En su casa, su familia lo espera. Los héroes muertos salen un día en el periódico y al otro día son olvidados. Su familia lo necesita por muchos años más. No debe actuar de manera impulsiva. Algo que los medios de comunicación dejan claro es los resultados funestos de cuando se aplica una defensa o una resistencia por una persona que no tiene aptitud ni actitud para llevarla adelante. Es cruel, pero es verídico. Hay delincuentes que hacen el daño por hacerlo. Si podían llevarse el dinero, se lo llevan. Si hubo resistencia, aunque no se lleven el dinero y tienen que propinar una puñalada, lo hacen. Esa es la calle y esa es una realidad. El delincuente no sabemos si está bajo la influencia de drogas, no sabemos qué cruza por su cabeza en ese momento, si está totalmente descontrolado o no. No sabemos si está nervioso y es su primer delito y puede dispararnos hasta por error, sin hacerlo conscientemente, tenga un movimiento reflejo. Entonces, eso hay que tomarlo en consideración. Todo lo que estamos aprendiendo aquí en esta tarde es para colocarnos a salvo, para restar el factor sorpresa al sospechoso, para conducirnos de manera prevenida, pero nada de lo que vemos acá nos va a enseñar a tomar medidas de autodefensa, porque eso sería objeto ya más especializado y sería totalmente irresponsable de mi parte tratar de explicarle a la ciudadanía de manera remota cómo defenderse. Eso ya es una práctica específica que se debe llevar adelante, y aún así les digo, los operadores de seguridad, un policía que no está alerta y que llega un sospechoso y ya le apuntó, es como cualquiera, no importa que sepa defensa personal, que sea cinturón negro, que sepa técnicas de defensa, que sea excelente tirador, ya en esa situación simple y sencillamente es víctima y debe tomar la decisión si sigue adelante con su vida o si toma el riesgo. Entonces, ¿en qué hay que invertir? En la prevención, y eso es lo que estamos haciendo el día de hoy. Existe otra técnica que se emplea cuando se conduce vehículo, que es importante. Cuando usted llega al estacionamiento a montarse en su vehículo, observa algo extraño en su vehículo. Puede ser cualquier cosa. Le derramaron una sustancia o pintura encima, le colocaron una calcomanía pegada en el parabrisas, le rayaron una puerta, le prendieron fuego a una parte, lo que a usted se le ocurra.
usted cuando observe algo extraño en su vehículo, se va a retirar de ahí, ni siquiera va a abrir el vehículo, va a ir por personal de seguridad, va a volver con personal de seguridad al vehículo y va a revisar qué es lo que ocurre. El delincuente derrama cualquier sustancia sobre el vehículo y la persona llega a limpiar, a quitar, y en ese momento es que se le aproxima y le dice: deme las llaves o lo mato, desactive la alarma, me voy a llevar su carro. No hay que ser tan inocentes de pensar que eso es que cayó del cielo y no, hay que tener la malicia para no hacernos los desentendidos. No es ni siquiera mi carro, sigo caminando y me voy, vuelvo acompañado, vuelvo con personal de seguridad. Algo tan sencillo como una treta que existe en la mufla de un carro, con un hilo amarran una lata de jugo, y la persona arranca el carro, se va y escucha que la mufla viene pegando en el suelo. No es la mufla, es una lata que amarraron. Se baja el vehículo, muchas veces dejando las llaves en neutro el vehículo, y hay un tipo que está escondido muy cerca y simplemente corre el vehículo, se monta y se lleva el carro. Algo tan risible como eso, tan cómico pareciera. Ha pasado. Pero ha pasado. Entonces, si se monta y escucha un ruido extraño, siga. Parará cuando llegue a su casa o llegue a un lugar seguro. Pero usted no se va a detener, porque puede ser una treta simplemente para apoderarse del vehículo. Importante, cuando usted circula en ciudad, y más que todo cuando se circula a baja velocidad, es muy buena idea ir con las ventanas cerradas y el aire acondicionado puesto. Sí, se gasta un poquito más de gasolina con el aire acondicionado puesto, pero no va a llegar a un 5, no va a llegar a un 10% de la gasolina y te va a mantener seguro. Las ventanas laterales de los vehículos son ventanas temperadas, están diseñadas para quebrarse en pequeños fragmentos que no corten. No parece mala idea colocar un polarizado de seguridad que hace que sean menos susceptibles a ser penetradas, porque cuando usted llega a una intersección y un delincuente golpea con una punta de diamante o con una punta o una ventana lateral, esta cae inmediatamente al suelo y ahí es cuando él se apodera de un objeto que hay dentro del vehículo. Eso nos lleva a otro tema. Si usted circula en vehículo y su vehículo tiene cajuela, ¿dónde tienen que ir las cosas? Tienen que ir en la cajuela. ¿Por qué? ¿La cajuela para qué se inventó? Para que no vean las cosas que usted anda. No es para echar la carga bruta, no. Muchas damas tienen la mala maña de andar el bolso en el centro del piso del carro o en el asiento de la par. O la computadora. O la laptop. Y vean que si ustedes se ponen a pensarlo, es mucho más difícil estirar el brazo y buscar ahí en el carro un objeto que bajarse como debe ser, abrir una cajuela que no hay ni que doblar la cintura y sacar el objeto de ahí. Es simplemente costumbre, pero tenemos malos hábitos. El polarizado de seguridad podría permitir que esas ventanas no se rompan tan fácil, las laterales. Con el parabrisas delantero y trasero no hay tanto problema, porque son laminados. Son un sándwich de 2 capas de vidrio con una capa de plástico muy resistente en el medio y son más difíciles de quebrar. ¿Okay? Hay que valorar. Lógicamente, nunca vamos a enrejar ventanas porque eso dificultaría un rescate, pero los bomberos con un polarizado de seguridad, la Cruz Roja, sí pueden manejarlo en escena, con un poco más de dificultad, pero pueden hacer una extracción de una persona. No vamos a escatimar en este afán. Cuando dijimos al inicio, no voy a ser exhibicionista, significa que no voy a hacerlo conscientemente, llenándome de cadenas de oro para que me vean, ni inconscientemente, llevando un objeto de valor a la par mía, que está gritando: róbeme, sustráigame, quítemelo. No. Usted va a ponérsela difícil al delincuente, va a aprender a conducirse en el vehículo de manera que le dificulte el trabajo a estos delincuentes. Hay intersecciones en diversas radiales en que es común que ocurran estos robos y estos hurtos. Algo importante que no les mencioné: cuando usted llega a la puerta de su vehículo o llega a la puerta de su casa para abrirla, ya tiene que traer no solo las llaves en la mano, sino seleccionada entre su pulgar y su índice la llave correcta que abre esa cerradura. ¿Por qué? Usted frente a su puerta simplemente introduce llave, ingresa y se pone a salvo. No puede ser que usted llegue frente a la puerta de su casa y saque un bolso y comience a buscar ahí un par de minutos en las llaves. Está gritando: mire, abórdenme, secuéstrenme, esta es mi casa, tengo las llaves, métanse. ¿Ok? Voy a traer la llave oculta en mi mano, pero accesible. Tengo que anticipar. Parte de conducirse prevenidamente, y tal vez la parte más importante, es estar adelante, es ir pensando en posibles escenarios y estar siempre un paso adelante. Ese paso adelante que quiere estar el delincuente sobre usted, no, usted se lo va a quitar a él, va a ser usted que esté en paso adelante, no va a perder tiempo frente a ninguna puerta, ya va a tener la llave en la mano. Eso va a ayudarle mucho
a incrementar su seguridad. Dentro del vehículo, nunca, señores, señoras, nunca se dejan llaves de la casa. Nunca. Se las pueden duplicar en un parqueo de esos que se deja llave o un valet parking. Puede haber alguien deshonesto que lo utilice para duplicarlas. Si se roban el vehículo y cuentan con información suya, podrían acceder a eso. No debes dejar información tal como recibos, porque muy probablemente puedan emplear los delincuentes para tratar de extorsionarlo posteriormente. Si le sustraen un vehículo y lo llaman ofreciéndole por dinero devolvérselo, no crea en eso. Lo mejor es avisarle a la autoridad, y ellos, si hay posibilidad de recuperar el vehículo, que de por sí ya lo perdió, hay más posibilidades de que lo recupere la policía mediante un operativo bien hecho, que usted pagando un dinero ante gente que ni siquiera tiene el vehículo. Les voy a explicar una técnica muy sencilla. Usted puede imprimir una tarjeta con sus datos personales, nombre, número de cédula, y la emplastica. Esa tarjeta la va a dejar caer entre la felpa del vidrio del carro y el vidrio. Va a caer adentro en la puerta, va a quedar perdida ahí en la puerta. Si con posterioridad aparece un depósito de vehículos robados o de repuestos y usted tiene su vehículo al frente y ya le cambiaron números de chasis o le borraron los números de motor, usted va a tener una manera real para probar que es el suyo. Usted dice, vea, revisen la puerta izquierda o la puerta derecha, en tal lugar tiene escondida una tarjeta con mis datos. Normalmente los carros que pintan para recauchar o venderlos fuera del país no lo hacen de manera muy exhaustiva, no van a desarmar todos los foros de las puertas ni nada de eso. Entonces podría usted identificar su vehículo. Igual, usted pone a prueba al que lo llama. Si le dicen, vea, tengo su vehículo, usted dice, sí, y le pregunta alguna característica específica, dígame qué tiene el vehículo en tal lugar, que no tengan otro vehículo, lógicamente de la misma marca y modelo. Y usted se daría cuenta, por lo menos, si esa persona tiene el vehículo o no. ¿Qué es lo que ocurre? Que a veces los delincuentes que están en las cárceles obtienen información, se filtra información de las denuncias de robo de vehículos. Y ellos hacen un estudio registral en internet, accesan a la información de la persona, consiguen el número de teléfono y llaman diciendo que tienen el carro. Además de que uno no debe pagar, no se recomienda pagar por recuperar un vehículo, en el 90% de los casos, esas personas que llaman no tienen siquiera el vehículo. Entonces la persona perdió el vehículo y perdió el dinero también. Los pongo en alerta con respecto a eso. Y eso también ha pasado. Ha pasado. Y mucho. Y mucho. Si pasamos a la siguiente filmina, en el estacionamiento. Prefiere estacionar en lugares públicos, estacionamientos públicos, mire a su alrededor antes de estacionarse. Planifique su horario de llegada y salida, pues un lugar concurrido de día puede estar desierto y oscuro en la noche. Si desconfía de algo o de alguien, pase de largo y evalúe la situación. Ante cualquier duda, llame a la policía. Señores, señoras, se llama a la policía. No se llama al esposo, no se llama al novio. Y un minuto después a la policía. No, al primero que se le llama es a la policía. Retire siempre la llave del encendido del auto. No deje las llaves en su casa dentro del vehículo. Nunca permanezca dentro del auto estacionado, porque eso lo convierte en una víctima perfecta. No deje ningún objeto de valor a la vista en el interior del auto. Si al regresar al vehículo se percata de un desperfecto que le impida moverlo, llame de inmediato a un mecánico. Alguien puede haber provocado la falla. Si observa a alguien abriendo su auto, nunca se acerque, busque ayuda sin que lo noten. ¿Ok? Vamos a ver una parte que es un escenario grotesco, pero a cualquiera que ande en el vehículo le puede ocurrir. Es el tema del bajonazo. Popularmente se le llama bajonazo a la acción mediante la cual un delincuente baja a un conductor que ya está realizando esa labor, conducción del vehículo, y le sustrae el mismo. Debemos tener claros ciertos aspectos para poder sobrevivir a este bajonazo. Lo ideal sería que aplicando medidas precautorias no lleguemos a ser víctimas de este bajonazo. Vimos la técnica para detectar seguimientos y evadirlos, pero si ocurre en un momento de descuido, y bien puede ocurrir, usted va a tener calma y pedir calma. Va a tener calma y pedir calma. Se va a mantener calmado, le va a pedir al atacante que tranquilo, va a mostrar sus manos y no va a hacer movimientos rápidos. Si usted actúa por impulso tratando de impedir ese ataque, le puede costar muy caro. Usted tiene un delincuente al frente, pero usted no sabe cuántos lo están apoyando. Y usted ve un vehículo, pero usted no sabe si vienen acompañados con una moto adicional, 2, 3 vehículos. El modo de operar
muchas veces es ese, no solo andan un grupo de delincuentes, sino varios. Entonces no vale la pena correr el riesgo. Usted debe obedecer rápidamente. Si le dicen al suelo, usted se va al suelo lo más rápido que pueda. No se pone a dialogar o a retrasarse, porque ocurriría muy probablemente el típico culatazo o golpe a la cabeza que lo hace desesperado el delincuente, porque el sujeto que está atacando no atiende indicaciones. Usted debe informar de lo que va a hacer. Usted dice, voy a salir, tranquilo, llévese el carro. No hace movimientos rudos, movimientos grotescos que pongan más preocupado al delincuente de lo que ya está haciendo el hecho. No voy a decir, tome mi dinero y se va a tirar la mano atrás. El delincuente va a pensar que aunque usted esté sacando la billetera, está sacando un arma y va a atacarlo a usted. Y si usted tiene que descender del vehículo, debe tomar en consideración que existe una manera correcta de descender del vehículo. Parece mentira. Si me hacen un bajonazo, ¿hay una manera correcta de bajarme el vehículo? Sí, porque si lo hacemos de la manera incorrecta y nos colocamos enfrente del sospechoso a la hora de hacerlo, le estamos dando la oportunidad de decidir pasar al siguiente nivel. ¿Cuál sería el siguiente nivel? Que ese simple bajonazo se convierta en un secuestro express. Un simple bajonazo, llega el delincuente con la intención de llevarse el vehículo, pero al ver la víctima fácil y posiblemente adinerada, puede decidir, mire, lo voy a llevar a pasear por todos los cajeros para que me dé todo el dinero que tiene. Pero esa decisión la puede tomar impulsivamente el delincuente si usted se baja de manera incorrecta. Si pasamos a la siguiente filmina, vamos a ver unas recomendaciones durante un asalto. Ok, pasemos a la siguiente. Dice, ¿cómo reaccionar en el auto si un delincuente lo aborda? Tenga calma y pida calma, obedezca rápidamente, informe de lo que va a hacer y veamos en el gráfico. Si tiene que salir del auto, aléjese de la puerta, escúrrase hacia la parte trasera del vehículo y deje la entrada libre al delincuente. Cuando usted salió de esa línea y el delincuente ve el asiento amplio, esperándolo, las llaves del vehículo, el vehículo arrancado, él es como un niño, siente un impulso que lo empuja hacia el frente y se va a montar en el vehículo y se va a ir y lo va a dejar a usted en paz. Si usted se coloca en medio, podría decidir complicar la situación hacia una situación de secuestro, como les acabo de decir. Entonces, vean qué interesante. Hasta existe una manera correcta y una manera errónea de cómo abandonar un vehículo en uno de estos aspectos. Si nos devolvemos a la filmina anterior, veremos algunos otros consejos para aplicar durante un asalto. Debemos, lógicamente, permanecer en calma, pedir calma al delincuente y hacerle sentir que él controla la situación. Nunca debemos oponer resistencia, entregamos los objetos que nos piden, no transmitimos rabia o sentimientos de venganza, ni amenazamos. Contra un arma de fuego no existe fuerza física suficiente. Un ladrón drogado o borracho tiene los reflejos alterados. Haga todo con mucha calma y movimientos suaves. No provoque situaciones que hagan sentir al delincuente que está perdiendo el control de la situación. Nunca reaccione ante agresiones físicas contra usted o sus acompañantes. Recuerde, el objetivo principal es sobrevivir al asalto. Debo ser responsable y decirles, hay situaciones límite en que incluso obedeciendo y siguiendo esas indicaciones no va a ser posible evitar ser víctima o que hagan víctima a algún miembro de nuestra familia. Existen delincuentes extremadamente crueles que ingresan a una casa y además de hacer el daño y robarse las cosas, pueden atacar sexualmente a un miembro de la familia, etc. O sea, habrán situaciones en las que no quedará más que tratar de sobrevivir, que tratar de defenderse, y otras en que no. Lo importante es saber distinguir cuál vale la pena correr el riesgo y cuál no. Un simple asalto común y silvestre en el que nos están desapoderando de los bienes no califica para afrontar un riesgo mayor. Sigo contándoles. Podemos aplicar técnicas para mantener nuestro estado de alerta, como lo vimos. Disminuir riesgos que no se conviertan en amenazas, conducirnos de manera prevenida, evadir seguimientos a pie y en vehículo, aplicar técnicas varias. Pero existe algo que es de mucha importancia y a veces la gente no está consciente, y es cómo describir a un sospechoso. Si ocurre un hecho y fuimos víctimas,
No debemos ponérsela tan fácil al delincuente, de manera que ocurrido el hecho se nos borra todo de la mente, no. Debemos esforzarnos para recabar algunos datos específicos que le ayuden a las autoridades a armar un perfil, una descripción para investigar los hechos. Y esos detalles pueden ser cualquiera. Voy a explicarles. Hoy por hoy nos enfrentamos a un delincuente en extremo motivado, a veces por la influencia de drogas, decidido, con métodos muchas veces muy bien depurados, y que si no usamos a nuestro favor la técnica de identificar sospechosos, le va a permitir pasar por el proceso sin ser llevado a cuentas por sus actos. La investigación científica de hechos para los investigadores del Poder Judicial en nuestro país, a pesar de que hacen un gran esfuerzo, muchísimos expedientes se archivan porque no existen elementos de evidencia física, ni tampoco existe buena información por parte de las víctimas para seguir adelante con el caso. Y es una lástima que no se pueda llevar al estrado a miles de delincuentes al año, precisamente porque la gente es omisa y la gente no se esfuerza por dar una buena descripción. Entonces, vamos a decir que la descripción de personas es un conjunto de procedimientos que se emplean para reforzar verazmente la descripción de la persona que estamos observando. Se trata de describir a una persona que no está identificada, es claro, pero puede ser descrita y eso puede permitir una identificación. Lógicamente esto se hace con un fin futuro, con un fin de investigación, y nosotros debemos practicar cómo hacerlo. La descripción de sospechosos es una técnica que se debe aplicar primero poniendo atención a la cara del sospechoso si la tiene descubierta, y esas descripciones las vamos a comenzar a hacer desde la cabeza descendiendo hacia el resto del cuerpo. ¿Okay? Vamos a hacer las descripciones siguiendo ese orden lógico, desde la cabeza a los pies, tomando en cuenta características sobresalientes. Tenemos el delincuente que opera con la cara descubierta. Vamos a fijarnos en la altura aparente del sujeto. Si no sé calcular quién mide 1,70 m, 1,80 m, bueno, podré decir, sí, es un tanto 10 centímetros más alto o más bajo que yo, y eso puede destacar un buen promedio. Voy a fijarme, no en características que pueden tener millones de personas, como el color de ojos, sino en detalles, como una cicatriz de viruela, un ojo torcido, alguna situación particular que haga a esa persona más fácil individualizarla. Existen varias variables que se deben tomar en cuenta a la hora de describir personas. Existen características naturales y características modificables. No sé si ustedes han prestado atención en los medios de comunicación que a los sospechosos que se publica una fotografía, en virtud del derecho de presunción de inocencia que les asiste, no se permite publicar la cara descubierta y se ubica casi siempre un cuadro que tapa el tabique nasal y los ojos. No importa cuántas cirugías plásticas sufre una persona, difícilmente va a poder cambiar la distancia interpupilar, que es la distancia que hay entre un ojo y otro, y la estructura de ese tabique nasal, incluso aunque varíe la nariz. Entonces es fácil a veces identificar un sujeto por esa mirada, aunque haya cambiado el tipo de barba, o se la haya cortado, haya cambiado el color de pelo, ande gorro o no ande gorro. Es una parte muy importante en la que uno se debe centrar. Esos ojos, los ojos son una puerta, una ventana al alma. Es fácil identificar a una persona concentrándose en ese aspecto. Nosotros mismos en la policía, cuando tenemos una foto al frente y otra distinta, y un sujeto y no tenemos certeza de si eso no es un área en la que nos concentramos. Vamos a fijarnos en características que son difíciles de alterar. La estatura, por mucho no se puede alterar. La frente, la distancia que hay entre donde comienza el pelo y termina. El tipo de orejas, alguna anomalía en un ojo, el tipo de manos de la persona, eso es difícil de alterar. La boca, el tamaño, esa contextura que tiene. Muchas veces es más importante poner atención a rasgos físicos que incluso a lo que hablan los delincuentes mientras cometen el delito. Muchas bandas atacan con acento nicaragüense, con acento colombiano, y resulta que eran ticos. Entonces eso no es un elemento determinante. Podría ser más importante detectar si uno de los sujetos, pónganse a pensar que incluso pueden portar pasamontañas, pero uno de ellos es renco y tiene un cierto bamboleo al caminar. Eso para los investigadores puede ser valiosísimo. Puede que, si usted notó eso, ellos logren una identificación a partir de ese rasgo. Igual, no importa en qué situación usted se encuentre, puede estar en el suelo, encañonado, y usted puede ver pasar los zapatos de los sospechosos. El sistema de valoración de la prueba en el sistema penal costarricense
es un sistema amplio, no es de números clausos. Se da el reconocimiento en rueda de personas, que es cuando alguien señala a un sospechoso entre varias personas similares, pero también existe la posibilidad de hacer reconocimientos de objetos. Entonces, no hay que perder la esperanza. Si veamos y grabémonos en la mente lo que podamos ver. Lógicamente el delincuente, dependiendo del método de operar y del delito que esté cometiendo, va a tratar de que obtengamos la menor cantidad de información posible, pero nosotros vamos a jugar con lo que tenemos. Lo importante es que a la hora de realizar esas descripciones, no más haya ocurrido la culminación del hecho, se fueron los delincuentes. Lo primero que hago es llamar a papá y a mamá, no, llamar a la autoridad para que tomen medidas, inicien el operativo, para ver si se puede dar captura a los sujetos. Segundo, me siento solo o sola, sin hablar con nadie, busco papel y lápiz y comienzo a anotar lo que recordaba. Todo lo que observé lo comienzo a anotar en esa hoja de papel. Sí, los sujetos eran así y así, el vehículo era así y así. Lo voy a hacer solo y sin comentarlo con nadie. Y le voy a pedir a los demás, repartiéndoles hoja en blanco también, que lo hagan. ¿Por qué? La curva de la memoria va a comenzar a degradar esa información, máxime que fue una situación traumática. Va a comenzar a degradar esa información. Les explico. Puede que el vehículo haya sido color verde. Y las 5 personas que están en el lugar, si hubieran hecho sus anotaciones en papel, hubieran anotado la mayoría que el vehículo era verde. Pero resulta que comentamos con nosotros la descripción en vez de apuntarla. Entonces, el primero que abrió la boca dijo, el vehículo era azul. Y usted ya se creyó que era azul porque el otro lo dijo. Entonces ya, para efectos de comparación, los testimonios de las personas ya fueron degradadas la información. Ya no es de tanta utilidad. Si cada persona de manera individual anota lo que recuerda, y eso se le entrega a la autoridad, es algo genial, porque usted puede hacer un descarte. Y si 4 dijeron es verde y uno dijo era azul, inequívocamente era verde. Y no llega la información degradada desde el principio. Parece mentira. Usted me está diciendo que yo, después de haber sufrido un trauma, me voy a sentar a apuntar. Debe intentarlo. Y porque si usted quiere que avance en buen grado la investigación, eso va a facilitarlo bastante. Hay que tener claridad con respecto a la identificación de personas. No simplemente se trata de decir el grupo racial, pero sí hay que tener claridad si una persona es caucásica, si es raza afroamericana o negra, de alguna modalidad oriental, ¿verdad? Medio oriental, árabe. Existen características que son modificables y son muy fáciles de alterar. El pelo, la barba, el color del pelo, el armamento que se utilizó en ese momento, las cejas, etcétera. Aunque ustedes no lo crean, el sexo, cuando un sujeto utiliza una peluca en un vehículo y están haciendo una vigilancia para elegir una víctima, normalmente podrían decidir no ir los 2 delincuentes varones haciéndose pasar de sexo masculino, sino que uno podría usar una peluca. Ustedes lejos ven que, mire, es una pareja. Y usted baja al estado de guardia y dice, mire, es una pareja, como se dice, compartiendo, marcando. Y no, están realizando una vigilancia en ese momento. Lentes ópticos, ropa, todo eso se varía de manera muy sencilla. Entonces deberíamos centrarnos en aquellas variables que sean difíciles de modificar. Un tatuaje, aunque en realidad podrían ser falsos también. Se ha dado el caso, existen casos documentados en que hay tatuajes falsos. El mejor tatuaje es aquel que usted de casualidad está oculto y lo vio, que se agachó y lo tenía en la espalda y se le descubrió de momento. Los muy evidentes normalmente podrían ser para despistar a las autoridades, pero es bueno recordarse de ellos también. Podría ser una seña que identifique bien. Existen otros rasgos personales que son de importancia. El timbre de la voz, si es una persona ronca, si es una persona que habla de manera amanerada, si es una persona que tiene anomalía nasal, balbuceo, el modo de caminar incluso reviste realmente importancia a la hora de la investigación de hechos. Ese aporte de antecedentes, repito, debe realizarse de manera individual. Si hay varias víctimas, lo hacemos de manera individual y lo más pronto que podamos, porque la curva de la memoria comienza a descender y es un proceso natural. Se comienzan a interponer no solo las horas, sino el trauma y lo que dicen otras personas, y la información se degrada muchísimo. Esa información hay que tratar de mantenerla lo más fresca posible.
Antes de seguir adelante en el siguiente... la siguiente parte. En la siguiente parte... Okay. Vamos a ir a un corte comercial y ya retornamos, don Christopher. ¿Qué le parece? Claro que sí, gracias. En Gimnasia Artística Belén les estamos esperando para formar a sus hijos. Clases en diferentes horarios y son para hombre, mujeres, niños y niñas. Atendidos por entrenadores altamente capacitados. Estamos ubicados contiguo al Polideportivo en Belén, Heredia. Teléfono 2239-4752. Apartotel Oro, su opción en Belén. Cómodas habitaciones, amplio y seguro parqueo, en el centro de San Antonio de Belén, para sus familiares, amigos o cuando reciba personal técnico de su empresa. Página web www.apartoteloro.com. Teléfono 2239-0403. En Ofimuebles y Remodelaciones nos especializamos en fabricar muebles a la medida y el gusto del cliente. Todo en muebles para su oficina. Tenemos más de 30 años especializándonos en la ergonomía y belleza de su oficina. Oficinas en Paseo Colón y fábrica en San Antonio de Belén. Teléfonos 2293-6317 y 2255-1951. Servicio de limpieza de tanques sépticos LIDC. Brindamos servicios de excelente calidad en destaqueo de tuberías, transporte de lodos, limpieza de trampas de grasa, disposición final de desechos. Todos nuestros servicios son de excelente calidad y contamos con los certificados de planta de tratamiento al día. Presupuesto sin compromiso. Eduardo Solano Mora, propietario. Teléfono 8292-5526. Como les decía, en la siguiente etapa de la instrucción que estamos llevando el día de hoy, les voy a mostrar cómo identificar una variable que no es física, pero es importante para las investigaciones, porque se conserva. Y es la identificación del armamento, la identificación del tipo de arma de fuego que emplean los sospechosos. Parece mentira, pero no hay que ser un experto en armamento para poder dar una descripción adecuada del arma. Hay que saber algunas nociones básicas que pueden ser muy útiles. Lo que es realmente difícil cuando se llega a un hecho y le informan que el atacante portaba un revólver y termina por darse cuenta que no era un revólver y era una pistola. Entonces vamos a comenzar desde la A hasta la Z explicando características muy sencillas de distinto tipo de armamento. Vamos a mostrar aquí algunas armas de fuego. Comienzo por decirles que todas han sido previamente revisadas y están descargadas y se están utilizando únicamente para estos fines que son académicos y mostrarles a ustedes las diferencias entre una y otra. Vamos a comenzar mostrándoles este tipo de arma de mano, un arma portátil, un arma corta. Esto es un revólver. Ustedes van a enterarse que el revólver es un arma que cuenta con un receptáculo para los tiros, que vulgarmente le llaman mazorca, otros le llaman cilindro, que es redondo, es muy característico y fácil de identificar. Lo voy a dejar caer, aquí lo van a ver. Este cilindro lo que permite es la alimentación del arma con varios proyectiles. Es el arma de elección de los sicarios y de muchos delincuentes porque no deja evidencia en el sitio más que el plomo que expele. El casquillo de la munición queda en el cilindro, en estas recámaras. Lo único que sale es el proyectil. Entonces dificulta la identificación del autor del crimen. Entonces es un arma muy empleada por los delincuentes, el revólver. Tiene algunas desventajas, que es la cantidad de munición que admiten. Normalmente admiten entre 5, 6 municiones, algunos calibres pequeños 10 municiones, pero no son armas de alta capacidad de fuego. Lo importante es que a partir del día de hoy
usted va a tener claridad cuando vea un arma similar a esta. No va a tener duda que se trata de un revólver, porque tiene un cilindro, un receptáculo que es fácilmente identificable. Y ya sabe usted que este tipo de arma deja muy poca evidencia, a no ser el proyectil en la escena, porque no se da una expulsión del casquillo vacío, queda siempre guardado en cada una de las recámaras que tiene. Este en particular es un revólver calibre 38 especial, es algo muy común de encontrar y lo utiliza mucho personal de seguridad y muchos han sido sustraídos y andan en manos de delincuentes. Es un arma que fácilmente se puede encontrar en la calle. Revólver, lo cual es distinto de una pistola. Vamos a pasar a la pistola. Esto es una pistola. La diferencia básica con respecto al revólver es que no tiene ese cilindro que contiene municiones, sino que la alimentación se da por medio de un cargador que se introduce por debajo de la empuñadura. Y existe un carro que hace un movimiento cíclico con cada disparo y por esta recámara expulsa el casquillo vacío del arma del tiro que ha sido detonado. Ese casquillo vacío normalmente queda en la escena, los delincuentes no les da tiempo de juntarlo y es un elemento importante para tratar de identificar al autor del hecho, porque la marca que realiza la aguja percutora en el culote del casquillo, en el fulminante, es una marca muy particular que puede ser comparada con una huella digital y por un análisis comparativo, si posteriormente la autoridad logra decomisar esta arma en una investigación, podría determinar que fue la que se empleó en A, B o C delito por ese casquillo que fue encontrado en una escena con anterioridad. Ofrece una ventaja a este tipo de arma y es su mayor capacidad. Con facilidad, un solo cargador puede contener 15 o más tiros y basta con ingresar otro de manera rápida para contar con más capacidad de fuego. La pistola se conoce en las calles también de manera vulgar como escuadra y precisamente por esta forma, por el ángulo que ustedes pueden estar observando en este momento de la empuñadura, que es un tanto distinto al del revólver. ¿Okay? Característica principal, alimentación por medio de la empuñadura y va a haber un movimiento cíclico en el que se van a expulsar los cartuchos y muy probablemente queden en la escena. Entonces, con la información que tenemos, nunca vamos a confundir revólver con pistola. Ya no podemos hablar indistintamente de revólver y pistola. Ya sabemos cuál es revólver y cuál es pistola. Normalmente, lo que más vamos a encontrar son armas de mano. Las armas de mano, básicamente, son estas dos que les acabo de enseñar, el revólver y la pistola. Pero existe otra gama de armamento que utilizan las bandas criminales y que es importante también estar en capacidad de poder identificar. Existen en la calle los fusiles o subametralladoras que van a tener una configuración similar a esta. Son armas que se conocen por tener una cadencia de fuego amplia, armas de diseño y fabricación militar. Están hechas para barrer al enemigo que está frente al arma, ¿verdad? No para características eminentemente defensivas. Y entre las más famosas, muchas variantes del arma americana M16 o M4, que es algo similar a esto que tenemos acá, o el famoso AK-47, que esta noche no lo tenemos por acá, pero que es un arma de fabricación soviética que también utilizan mucho los delincuentes porque es producto de la Guerra Fría y quedaron muchas en el mercado de las guerras de Centroamérica, en el mercado negro, y la utilizan los delincuentes. Lo que tenemos que tener claridad es que con armas de este tipo, la letalidad de los calibres nos coloca en una situación muy grave. Son armas que a 1,5 kilómetros quitan la vida de una persona sin ninguna dificultad, a diferencia de una pistola o un revólver que tiene una efectividad de unos 50, 100 metros. Esto es realmente palabras mayores. Cuando estamos frente a un arma de este tipo, la situación es bastante grave. Hay que tenerlo en cuenta. Lamentablemente, hemos tenido que afrontar muerte de oficiales de policía por armas de este tipo y reviste otra gravedad, que los calibres en que se trabajan este tipo de armas de guerra son tan poderosos que normalmente logran traspasar los chalecos antibalas y las paredes y no brindan
una protección adecuada, como sí con pistolas y revólveres de todo calibre, que un chaleco antibalas nivel 3A los logra detener. Este tipo de arma no lo lograríamos con lo que son los fusiles. Antes de retirarlo, la característica es que parece un arma de guerra. Hay muchos modelos, pero vean, inequívocamente parece un arma de guerra. Y si ustedes escuchan una detonación cíclica en modalidad automática, que son varios tiros, es muy probablemente un arma de este tipo. Tenemos también que podríamos observar que alguien anda algo como esto. Esto es un rifle. Podemos observar que el cañón es delgadito. Esta tiene un elemento de puntería que es una mira telescópica. Podría no tenerla y tener miras fijas, un poste, ¿verdad? Y una mira trasera y delantera. Pero esto nos permite un tiro de precisión. ¿Ok? Es un arma que normalmente se diseñó para la cacería. Bien, puede verse involucrada en algún tipo de delito y ya no tendríamos ninguna duda entre lo que es un rifle como este y lo que es un arma de tipo militar como esta. Pueden ver las diferencias. Pueden ver las diferencias. La culata es distinta, la presentación del arma es distinta, una es de alta capacidad, la otra no tanto. ¿Ok? Entonces, un fusil lo tenemos por acá. Un fusil es esto. Un rifle de precisión es esto. Resulta útil poderlos identificar. Hay un arma muy devastadora y de muy fácil acceso, y esa arma es la escopeta. Esta es una escopeta. ¿Okay? La escopeta, a diferencia de las armas de fuego largas y cortas que acabamos de ver, no dispara un proyectil sólido por un cañón estriado, sino que dispara perdigones por un cañón liso. Estos son cartuchos calibre 12, y basta con decirles que este cartucho, que es un 00 Buck en calibre 12, contiene el equivalente a 9 proyectiles de 9 milímetros, que son disparados de una sola vez a partir de la detonación de esta escopeta. La escopeta es un arma de gran poder devastador, pero en un rango corto, de corto alcance. Es efectiva en el rango de los 30, 50 metros. Incluso con munición especial podría ser efectiva con slugs, que es un tipo de munición que es una sola posta, podría ser efectiva hasta 100 yardas, que son casi 100 metros, pero lo normal es que es para lograr patrones de dispersión más amplios. Se utilizan mucho en cacería, aunque este modelo que estamos viendo es un modelo más de defensa, y es común verlas también en instituciones bancarias. El oficial de seguridad que logró repeler a 2 de los asaltantes en Monteverde lo logró con un arma de este tipo. Lo que trato de decirles es que una escopeta de bomba como esta, en calibre 12, tiene un poder de devastación con la munición adecuada que hace muy difícil la sobrevivencia después de recibir un disparo de este tipo. Lo que trato de decirles es que incluso entre cazadores que utilizan escopeta y tienen accidentes de caza, que lamentablemente le disparan por error o por imprudencia a un compañero, casi siempre los accidentes son fatales, porque tiene un gran poder devastador. Tiene una característica muy común, y es que tiene una bomba de alimentación y un sonido muy característico cuando es alimentada. Ese sonido que ustedes están escuchando es cuando cicla la munición. Aunque existen escopetas que son semiautomáticas, las más comunes, baratas y corrientes son como esta. Realizan ese sonido. La escopeta tiene un gran poder de devastación en corto alcance. No es para realizar tiros de precisión, pero tiene un gran poder de parada. Prácticamente se puede decir que con un arma de este tipo estamos hablando de un tiro por objetivo. Y lamentablemente es un arma relativamente fácil de conseguir y muy barata. Entonces, me toca contarles que además de la escopeta de fabricación real como esta, en nuestro país existen escopetas que se denominan escopetas hechizas. Son realizadas en zona norte, en la zona del Caribe, más que todo, también en algunos lugares de aquí de la capital, del Valle Central, y se componen de un tubo galvanizado y un detonador que es simplemente un clavo soldado a otro tubo,
y permiten disparar esta misma munición, porque los cañones de las escopetas son cañones lisos. El ánima del cañón, el cañón por dentro, es liso como cualquier tubo liso. No tiene una elaboración con estrías complicada, dirigida a la precisión, como las pistolas, los revólveres, los rifles y los fusiles que vimos, sino que es simplemente un tubo. Cualquier tubo que pueda negociar la presión de un cartucho de estos puede disparar como una escopeta. Esta es una escopeta de 18.5 pulgadas de extensión del cañón, y si emularan con un tubo y la realizan de manera ilegal, un arma hechiza, lo podrían hacer. Nosotros en Belén hemos decomisado en un par de ocasiones escopetas hechizas. Lo que trato de decirles es que el arma es el arma más fácil de realizar de manera casera. Por eso no debemos perder de vista, si somos víctimas de un ilícito, que si nos están apuntando con un tubo, no tenemos que pensar que me están vacilando o que no es un arma de verdad. Bien podría ser un arma y con capacidad de letalidad. Bien podría ser un arma que nos pueda quitar la vida, porque puede tratarse de un arma hechiza, de un arma de fabricación casera, y como vimos, las escopetas son aquellas más comunes. A lo último que debemos prestar atención, ya vimos cómo tratar de identificar adecuadamente personas, armas de fuego. Debemos prestar atención a los vehículos. Normalmente para los hombres es fácil identificar un vehículo, si es un sedán, si es un coupé. A veces para las damas no tanto, pero es importante practicar modelos de vehículos, marcas de vehículos, colores, saber distinguir entre un sedán, entre un coupé, que es un vehículo 4 puertas, que es un vehículo 2 puertas, que es un hatchback, que son aquellos vehículos que guardan una sola unidad, la cajuela con la cabina, ¿verdad?, que son recortados al final. El utilitario familiar, como cualquier vehículo 4x4. Es muy difícil para las autoridades cuando les dicen, sí, era un carro verde, pero ¿cómo? Un carro verde. Y sí, un carro verde, busquemos entre 500.000 vehículos verdes que hay, ¿verdad? Hay que tratar de buscar, al igual que en las personas, alguna seña particular, un vidrio polarizado, un tipo de aros, un golpe, una calcomanía. Olvídense de que los delincuentes andan en carros sin placas, eso era antes, ahora muy pocas veces se da. Ellos andan en un carro que acaban de robar o le acaban de montar otras placas y andan. Entonces la placa es un elemento que reviste mucha importancia los minutos después de haber ocurrido el hecho, pero que conforme pasa el tiempo pierde importancia porque cambian la placa. Más importante sería centrarse si tiene una bolladura o algo que logre hacerlo identificar. Con respecto a identificación de personas, esto es lo que tenemos y es básicamente el mensaje que queríamos traerle. Cerrando con algunas medidas alternas aconsejables. No subestime el poder de asegurar sus bienes. O sea, no basta enfrentar la delincuencia, sino que hay que blindarse desde el punto de vista económico también. Muchas veces con mucho esfuerzo compramos un vehículo y no lo aseguramos. Asegurar el menaje de casa contra robo es muy barato y se asegura todo, y tal vez quedas con una prima de un 5, un 10%, pero poder levantarte. Qué triste es perder todo lo de la casa por no haber pensado en asegurar. La instalación de circuitos cerrados de televisión de buena calidad, eso sí, es aconsejable. La utilización de alarmas, evidentemente, ¿verdad? Y todas las medidas precautorias que vimos hoy y que yo sé que ustedes van a desarrollar dentro de su rutina y van a comenzar a motivarse para llevar adelante en la vida y poder conducirse de manera prevenidamente y reducir la posibilidad de riesgo o amenaza de ser víctima. Podríamos aprovechar y darle respuesta a las preguntas que han entrado al estudio. Muy bien, tenemos varias. Dice la primera, Ronald pregunta, don Christopher, lo felicito, qué bien que la municipal de este tipo de charlas. La voy a volver a ver con mi familia. Esa es la primera mención. La segunda dice Orlando, yo soy muy malicioso, siempre ando ojo al Cristo. 2 veces me he salvado de un asalto. Crucé la calle y me salí de la atención del maleante. Gracias por los consejos. Don Orlando, el mundo es de los audaces, siga así. Eso es lo que hay que hacer. Dice Rodolfo, lo felicito, don Christopher, qué bueno que en Belén trabajan la prevención. María dice ya algo más específico. A mí me asaltaron a la salida del Banco Nacional en Belén. Con pistola en mano, un tipo me sacó 200,000 colones que recién sacaba del banco. Cuando vi la pistola quedé congelada. Entregué la plata y ellos salieron a toda velocidad, iban en un carro. Ni el color sé. Qué sensación más deprimente.
¿Qué podría haber hecho, don Christopher? Felicitaciones por la charla. Me voy a detener aquí muy brevemente y les voy a decir algo que me faltó decirles. Si aplicando medidas precautorias, aún así fui víctima de un hecho que es baja la probabilidad, no voy a sufrir, además del trauma del hecho en sí, ese sentimiento de frustración que enfrentamos cuando somos victimizados, pero no solo fuimos victimizados, sino que somos conscientes o inconscientemente sabemos que no hicimos nada para prevenir que eso ocurriera. Ese sentimiento de impotencia es el que acaba con la dulzura de carácter, el que nos hace tomar malas decisiones, el que incentiva la violencia, el no haber hecho algo. Ese sentimiento de impotencia siempre se va a presentar, pero en menor medida si supimos que hicimos lo humanamente que estaba a nuestro alcance para enfrentar esa situación. Y esto que dice María, me quedé congelada. Factor sorpresa, estamos recapitulando, ¿verdad? Ese espacio biológico en que la persona se ve sorprendida y no toma ningún tipo de decisión, facilitándole al delincuente que tuvo capacidad de aproximación perpetrar el ilícito. O sea, ya el delincuente la había visto, la tenía medida, sabía que tal vez por ahí vio que sacó plata y obviamente ella tenía. A partir de hoy sabe todo el proceso que se dio la selección de ella como víctima, se venció el espacio y se dio todo este proceso el factor sorpresa y de la consumación del delito sin que ella se diera cuenta. A partir de ahora cuenta con algunas herramientas para prevenir que eso se dé en ese aspecto y ojalá logre en estado amarillo pasar a estado naranja, lo que hablamos, a estado rojo y tomar decisiones acertadas para salir adelante. Don Christopher, este muchacho se llama Juan, dice que en el barrio de él hay problemas con un tipo que se sabe asalta porque es un adicto y lo hace para comprar drogas. ¿Cómo puedo denunciarlo anónimamente? Ok, 2239-4657, 2239-4660, las 24 horas del día. Puede dar las características de la persona. Si pudiera ubicarnos en este caso y se sabe que sí ha cometido ilícitos y nos da alguna pista de quiénes pudieran ser las víctimas, nosotros podríamos acercarnos a ellos y comenzar a montar un caso. El problema es cuando se dice asalta, pero a la hora de buscar a quién asaltó no se sabe a quién asaltó, ¿verdad? O no dan la cara. Porque es un tipo de delito que lógicamente se puede denunciar y se puede perseguir, pero tenemos que ser realistas en que lo mejor sería lograr la evidencia, los testimonios para poder llevar adelante la investigación. Miguel dice, yo estaba en la parada por la bomba de la Asunción, imagino que por la Cheiza, ¿verdad? Pasó una moto y a pistola me asaltaron, se llevaron mis papeles y el cel. Fue muy rápido. Don Christopher, ¿qué era lo mejor en este caso? Yo entregué porque no tuve chance de nada, nunca recuperé nada y la hora del asalto fue a las 8 de la noche. Dimos una técnica, no podemos exigir a nadie lo imposible. Si estoy en una parada y de repente para una moto y me apuntaron, ¿qué podía hacer contra eso? Poco. Pero como medida precautoria ya vimos que pude haber tenido un billetillo por ahí y el resto del dinero escondido, ¿verdad? Eso me hubiera por lo menos bajado el nivel de lo que perdía, ¿verdad? Igual, buena idea no conducirse con objetos de valor y manejar la menor cantidad de dinero en efectivo, tener en otro sitio distinto de la billetera los números para poder reportar las tarjetas de crédito que nos sustraen o de débito antes de que las vacíen los delincuentes, porque también se llevan la billetera y hacen compras rápidamente con ellas. Mónica nos dice, yo viví un asalto en una parada de buses, a pistola me robaron mi celular. Estaba sola y estaba esperando el bus a las 11 de la mañana. Los tipos parece ser que andaban alterados. No pude hacer nada. Tenemos que ser solidarios. Yo recuerdo que mi señora madre trabajaba en un turno y llegaba tarde y viajaba en bus y nosotros íbamos a 600 metros de la casa a la parada de bus a esperarla. Ella no bajaba sola, caminando. Muchas veces está el papá tal vez viendo una serie muy bonita de televisión que no tiene nada de malo, ¿verdad?, en la casa, pero no se preocupó de ese detalle, que tiene un hijo que viene de la universidad, ¿verdad?, y que corre riesgo. Tenemos que aportar también, ¿verdad? Lo que dicen de manera popular, se dice que el servicio policial tiene un tiempo de respuesta que ronda en los minutos, ¿verdad? Dice, serán 5 minutos, 6 minutos, 10 minutos, 20 minutos, no sé, depende de la zona.
pero las medidas que usted pueda tomar toman segundos. ¿Quién tiene mejor posibilidad para defenderlo? Usted. ¿La policía? Que lo hace y debe hacerlo cuando puede y cuando debe. ¿O usted? Seamos realistas. En esta ecuación vamos a manejar porcentajes. 90% del tema de la seguridad depende de la prevención. 90% del éxito en seguridad depende de la prevención. 5% la reacción. Y ahí entra entrenamiento, equipamiento, capacidad de respuesta, etc. Y el restante 5% el azar o lo que decida Dios o como quieran ustedes verlo. Situaciones particulares de ese hecho. Pero vean que el 90% está en mis manos. Bueno, don Christopher, en realidad pues le agradecemos muchísimo este seminario tan interesante. Les recuerdo a todos que ahí va a quedar la grabación por si acaso hubiesen llegado tarde a esta charla con don Christopher Maí. De verdad que es importante y ojalá don Christopher lo podamos tener nuevamente con algún otro tema de seguridad porque me parece genial. De verdad que los belemitas van a aprovechar todo esto y personas de más allá de las fronteras de nuestra comunidad. Muchas gracias, don Cristo. Muchísimas gracias por la invitación a Belén Digital y de verdad estamos a las órdenes para abordar este tema, si se quiere, en otra oportunidad o desde otra óptica, algunos otros que sean de interés. Por el medio de comunicación pueden hacer llegar sugerencias, podemos preparar algún material que sea a la medida de un requerimiento en particular y seguir adelante con esta tarea que reditúa réditos, no es falso, no es un invento. Es mejor enseñarle a la gente a pescar, enseñarle a la gente a defenderse, enseñarle a la gente a cuidarse, que pretender ingenuamente estar siempre en el lugar y en el momento en que vaya a ocurrir un ilícito para protegerlos. Eso no es realista. Esa es la posición de un policía novato, esa es la posición de una persona que no sabe todavía de seguridad. En realidad, en la vida, en la carrera policial, de 30 años, de 40 años de un policía, eso puede ocurrir 2, 3, 4 veces, que pasa por un lugar y observa el ilícito en flagrancia y logra acabar con el tema dándole respuesta. El resto de las ocasiones nos toca lamentablemente tratar con hechos que ya ocurrieron y con personas que ya fueron victimizadas. Lamentablemente muchos de esos casos se pudieron haber evitado aplicando algunas técnicas básicas como las que se mencionaron hoy. Y con sentido común, don Cris. Que es el sentido menos comúnmente empleado, lamentablemente, sí. Pero hay que hacer un esfuerzo consciente. Yo sé que mucha gente, a partir de lo que se habló hoy y de lo que conocen, pueden haberse motivado, ojalá, a hacer algún esfuerzo consciente para mejorar su situación de seguridad y no lo van a lamentar. Les aseguro que no lo van a lamentar. Es la mejor inversión que se puede hacer. Bendiciones, don Christopher, y felicitaciones por la labor. En Belén Digital hemos estado pasando informes, incluso uno muy reciente y que generó mucha expectativa entre todos. Así que Belén lo felicita, de verdad, don Christopher, la labor es excelente. Bendiciones y bueno, amigos, nos estaremos viendo próximamente con nuevos programas de Belén Digital y muchas gracias de nuevo, don Christopher. Muchas gracias.